Dicen que la ciudad nunca duerme, pero lo cierto es que algunos de nosotros simplemente dejamos de hacerlo. Elías llevaba 18 horas pegado a su escritorio, el cerebro convertido en un algoritmo. El metro era su última parada, un tubo de hierro hacia la inconsciencia. Elías no era un criminal, su crimen era el tiempo perdido. La última semana era un borrón de café frío y pantallas de Excel. Se dejó caer en el vagón, sin mirar a su alrededor, y el sueño lo arrastró de inmediato. Fue un sueño pesado, sin imágenes, solo el ruido monótono y rítmico del acero sobre el acero. Expansión, Elías se aferró a ese ruido como un ancla, la promesa de llegar a casa, de escapar de la luz azul del monitor. Por un instante, el traqueteo del tren sonó a cuna, acallando las alarmas mentales que le recordaban las tareas pendientes. Despertó sobresaltado. El tren había pasado su parada, la última de la línea. Se levantó y se dio cuenta. No había nadie. Ni conductor, ni vigilante, ni siquiera las manchas de café de otros viajeros. Expansión, un escalofrío seco le recorrió la espalda. Miró los paneles de información, estaban en blanco, o mostraban coordenadas ilegibles. El tren había continuado, adentrándose en túneles que no figuraban en ningún mapa de la ciudad, un camino de roca viva y humedad fría. Había entrado en la línea de la medianoche, una línea que, según la leyenda, solo acepta a quienes se han perdido a sí mismos en la rutina de la vigilia eterna. Elías corrió a la puerta. El botón de emergencia no respondía. La manija no giraba. Intentó golpear la ventana, pero el vidrio se sintió extrañamente maleable, casi gomoso. Expansión, su corazón latía con la misma fuerza que el traqueteo del tren, pero era un ritmo sordo, aislado. La sensación era de estar encerrado en una burbuja de acero que navegaba por aguas profundas. Gritó, pero el sonido de su propia voz fue absorbido por el ruido blanco de la marcha. De repente, las luces parpadearon. No fue un fallo eléctrico, fue como un mal parpadeo del tren mismo. Los asientos, antes de plástico pulcro, se cubrieron de un tejido biológico, pulsante, con vetas oscuras que parecían capilares. El plástico se volvió piel. El metal se volvió carne. El vagón se sentía más estrecho, y un olor a metal quemado y azufre inundó el aire. Era como si el tren se estuviera transformando en una criatura viva. Elías corrió al siguiente vagón. Las puertas estaban selladas. Al forzarlas, escuchó un susurro en la voz del intercomunicador, una voz que no era Loquendo, ni de IA, sino su propia voz de hace 20 años, riendo, antes de que el trabajo lo consumiera. Expansión, ¿recuerdas esto, Elías? Preguntó el recuerdo. El eco de esa felicidad juvenil era más aterrador que cualquier grito. Intentó golpear la manija hasta que sus nudillos sangraron, pero el metal parecía absorber la fuerza de sus golpes. El tren se aceleró, inclinado en un descenso vertiginoso. Expansión, la inclinación era tan pronunciada que Elías tuvo que agarrarse a las barras para no caer. La presión en sus oídos era insoportable, como si el vagón estuviera descendiendo hacia las entrañas de la tierra, hacia un lugar donde la luz del sol nunca había llegado. Pasó a toda velocidad por una estación. Pero no era una estación de metro. Era el dormitorio de Elías, 20 años en el futuro. Pudo verse a sí mismo, más viejo, con el cabello escaso, durmiendo en el escritorio. El andén era su vida, perdida. Los carteles no anunciaban productos, sino sus propios errores, llamada perdida de mamá. Hace 30 días. El tren no castigaba su robo, castigaba su vacío. Luego, otra estación. Expansión, esta parada era peor. Era una sala llena de gente en silencio, todos mirando a Elías con ojos vacíos y un rostro borroso. Él trató de gritarles, de pedir ayuda, pero ellos solo señalaban su mano, donde sostenía su teléfono móvil. No lo acusaban de robo o asesinato, lo acusaban de la indiferencia total. Finalmente, el tren se detuvo. En un túnel tan oscuro,
que la luz del vagón apenas penetraba. Frente a la cabina del conductor apareció una figura. No era un demonio, ni un mendigo, era una figura compuesta de píxeles y líneas de código que parpadeaban. Una silueta espectral y digital. Una voz, que parecía venir de las vibraciones del propio metal, le habló. Bienvenidos a tu destino. Elías. El tren no te lleva al infierno, te lleva a la repetición. Vos IA con distorsión digital, has negociado tu existencia por minutos extra en una tabla de cálculo. La recompensa por haber malgastado tu tiempo es, más tiempo. Pero siempre aquí. Y siempre solo. La figura parpadeó una última vez y desapareció. Elías sintió un frío helado. Comprendió, el castigo no era la tortura, sino la eternidad a bordo de su propia rutina, sin paradas, sin propósito, solo el sonido del metal. Elías despertó de golpe. El tren se detuvo en su parada. Estaba sudando. Expansión, el sudor frío empapaba su camisa. Miró a su alrededor, el vagón era de plástico pulcro otra vez, lleno de gente dormitando. Pero sobre el asiento a su lado, había una mancha oscura y viscosa que no pudo limpiar. Se bajó. La estación estaba llena de gente, ruido y luces. Todo normal. Pero al caminar, juró sentir que su móvil pesaba un poco más y que la pantalla no solo emitía luz, sino un débil y persistente como un motor aún en marcha. Se dice que Elías nunca volvió a quedarse dormido en el metro. Pero cada noche, al final de su jornada, escucha un silbido lejano en la vía. Y se pregunta si la línea de la medianoche sigue esperando por su billete de regreso.